Gracias, Pastor Valenzuela. Voy a pedir a los hermanos que están muy atrás si se pueden hacer más adelante, pero a lo mejor allí ven bien los cuadros. Quédense donde quieran. Así es de que yo a veces si me mueven el cuadro un poquito más atrás, por favor, yo se los agradezco. Y gracias por quien me mandó el agua, por favor, se los agradezco mucho. Ahí está bien, gracias. Este tema es muy interesante y me alegro. Estaba viendo a ver si estaba el esposo del hermano Ortiz, pero no está, está por allá. Quería mencionar algo de Puerto Rico. Tuve el privilegio de estar en Puerto Rico varias veces, pero en una de las que estuve, me invitaron para hablar por televisión, por un auditorio, y todo fue muy interesante. Lo más interesante fue que me llegó un citatorio en donde dos jesuitas querían hablar conmigo. Y yo le pregunté al presidente de la asociación qué le parecía si yo hablaba con ellos. Me dijo, sí. Le digo, ¿usted quiere? Le digo, yo claro, yo quiero hablar con ellos. Entonces dijo que sean en las oficinas de la asociación. Y entonces le dije, perfecto, que sean las oficinas de la asociación. Llegaron y eran dos sacerdotes más o menos de mi edad. No, esto fue hace años atrás, así que en una edad todavía no tan madura. Así que la pregunta que me hicieron dice, queremos saber si usted verdaderamente es un ex sacerdote o es un impostor. Dice, y para eso queremos hacerle unas preguntas. Primero, si habla latín. Y bueno, entonces empezamos. Le dije, ¿qué es lo que usted pide? Dice, recítame el Padre Nuestro. Entonces yo empecé, Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianum, da nobis hodie, et divite nobis de vita nostra. Ya, dijo, ya es suficiente. Ok. El credo in unum Deum, Pater omnipotentem, factor in celi et terra. Bueno, casi todo, el yo pecador, confiteor de omnipotente, beate María Brigis Semper Virgine, beato Micaelo Arcángel. Bueno, suficiente. Dice, ahora díganos, ¿quién lo ordenó? Ya le dije, don Luis Cabrera Cruz, en tal fecha, en tal lugar, Entonces dice, creo que es suficiente. Le digo, y perdone, ¿a qué viene tanta pregunta para que yo le pueda probar que fui sacerdote? Dice, es que aquí hace tiempo estuvo un pastor, Samuel Bakioki, que dice que fue graduado en la Universidad Gregoriana y es un impostor. Dice, nosotros somos jesuitas y hemos investigado todo lo de él y él nunca estuvo en la Gregoriana de Roma. ¿Qué es la Universidad Gregoriana de Roma? Es la máxima casa de estudios de los jesuitas para todo el mundo. Es diríamos el Andrews de nuestra universidad, de Andrews para los adventistas. Dice, y él no es verdad. Le dije, mire, eso yo no me meto en ese terreno. Lo que ustedes me vinieron a preguntar a mí si yo era un impostor, yo no soy impostor, se los puedo probar, se los he probado. Si todavía quieren hacer más preguntas, háganla. Dice, porque nosotros tenemos controlado todo en todas partes del mundo de lo que es la iglesia adventista. Y hermanos, esta tarde vamos a estudiar algo acerca de los jesuitas. A mí me han preguntado muchos hermanos en algunos países, especialmente en Argentina, me preguntaron si yo no era un infiltrado jesuita. Le dije, bueno, en primer lugar yo no era jesuita, yo era un sacerdote diocesano. Y para esto vamos a ver un poco. Puse de entrada, porque este es el estudio número 15 de mi serie que yo tengo del conflicto de los siglos. Y esto es importante, hermanos, que ustedes sepan, porque si ustedes han leído el conflicto de los siglos y no han entendido quiénes son los jesuitas, ahora lo van a entender. Es un poquito extenso, por eso se va a llevar dos partes, y esta es la primera. Y ustedes saben que es primera vez en la historia que hay un papa que es jesuita. Nunca había habido un papa que fuera jesuita y ahora hay un papa que es jesuita, ¿verdad? Si me le arreglan un poquito ahora, hermanos, yo sé, ya, gracias. Primero déjenme hacerles un diagrama para que ustedes entiendan bien cómo es la estructura general de la iglesia, porque muchas personas venimos del catolicismo, especialmente los que no tuvieron que tuvieron la oportunidad de ser ni monjas ni curas, ignoran muchas cosas. En el diagrama ustedes ven que está Dios primeramente, después viene el Papa, que aparte de ser el Papa es el obispo de Roma.
pero no es el obispo para que tenga la Basílica de San Pedro como catedral. No, es basílica. ¿Qué diferencia hay entre una catedral y una basílica? Basílica es donde han coronado un rey, viene del griego basileo, que significa rey. Entonces, por ejemplo, decir en la Villa de Guadalupe, ¿por qué dicen que es basílica? Porque allí coronaron a la Virgen. Así que donde coronan es basílica. Lo que no es una catedral, que quiere decir cátedra, es la cátedra del obispo. ¿Y cuál es la catedral del obispo, del Papa? No es San Pedro, esa es la Basílica de San Pedro. La catedral del obispo del Papa en Roma es San Juan de Letrán, que es una iglesia mucho más antigua aún todavía que la basílica actual. Luego se divide en arzobispos y abades. Los abades son los padres superiores de todos los monasterios. Así que ustedes ven allí la división entre cardenales y cardenales. Después viene diócesis, obispos, parroquias, sacerdotes, clero secular. No voy a ir a mucho detalle para avanzar. Y luego están los frailes, las monjas y los monjes. Y eso se llama clero regular y el otro es clero secular. Yo no era del clero regular, yo era del clero secular. ¿Qué es la diferencia entre los monjes y el clero secular? Es que nosotros hacemos dos votos, el voto de obediencia y el voto de castidad. Y los monjes hacen 3 votos, esos 2 más el voto de castidad. ¿Cuántas órdenes religiosas tiene la Iglesia Católica como clero regular? Hermanos, es una cantidad increíble. Ni el mismo Vaticano tiene control. Están los agustinos, los carmelitas, los salesianos, los redentoristas, los franciscanos, los dominicos. Pero vamos a ver las congregaciones que son más antiguas o por lo menos que estaban más famosas. Está la de los dominicos, que se fundó en 1531 por Santo Domingo de Guzmán, español, 1531. Los dominicos se encargaron de la Inquisición, que en otra ocasión vamos a ver qué es la Inquisición, que es mala llamada la Santa Inquisición. De santa no tuvo nada, de condenada sí tuvo mucho, ¿verdad? Pero de santa no tuvo nada. Después están la de los franciscanos, que fue fundada por San Francisco de Asís. Ese fue en el año 1532. En 1533 los mercedarios y la de los jesuitas en 1568. Nos vamos a ir en la de los jesuitas, que es lo que vamos a ver. Después, con el tiempo, si Dios nos da vida y ustedes vienen, pues van a escuchar muchas otras cosas. Ignacio de Loyola, él fue el que fundó a los jesuitas. Dice que fue fundador de la Sociedad de Jesús, Societatis Jesus en latín. Su objetivo era crear una organización que llegara a todas partes del mundo y lograr que cada soberano y todos sus súbditos fuesen vasallos de Roma, o sea, del Vaticano, y esta a su vez dependiera de los jesuitas. O sea, ellos querían tener un control. Los jesuitas, mis hermanos, tienen más años de estudio que cualquier otro sacerdote. Tienen de 17 a 21 años de estudios. Su servidor tuvo 13 años después de la secundaria. Pero los jesuitas después de la secundaria, tienen 17 a 21 años. Depende de la carrera doble que van a estudiar. Son personas muy preparadas. Segundo, para ser jesuita no puede ser cualquier persona. Tiene que ser hijo legítimo. ¿Qué quiere decir? Todos son legítimos. Pero ¿qué quiere decir? Que sea de padre y madre bien casados, no divorciados, no separados, no en amaciato. Tercero, no importa que sea gordo, flaco, de color, de amarillo, rojo, lo que sea, eso no importa. Que sea chaparro, gordo, no importa tampoco. Pero que no tenga ningún defecto físico. Que no sea tuerto, que no le falte una mano, que no le falte un pie, eso sí es indispensable. Pero lo más importante es que tenga una capacidad
de inteligencia que sea el máximo de 10. Para eso le hacen un examen de admisión. Cuando su servidor le nació en una época de juventud de irme de misionero y quería irme al África con los padres combonianos, otra orden religiosa, otro compañero mío le dio por querer irse de jesuita. Mi rector, ya saben, le conté la historia, me dijo, bueno, ve y convierte primero al chino de la esquina de la tienda y si lo convierte te dejo ir a con los combonianos. Pero pues dije, no, era budista, no lo pude convertir, ni traté tampoco. Y el otro compañero se fue a México con los jesuitas, pero no pasó el examen, sacó 8 y ellos quieren 10. Tienen que ser personas muy inteligentes, muy capaces, porque deben aprender demasiadas cosas, sobre todo el control de muchas otras cosas. Ignacio de Loyola nace en 1491, vísperas, no quiere decir que un día, o sea, un año antes del descubrimiento de América, en el pueblo de Azpeitia. Ahorita lo vamos a ver dónde está ubicado en el mapa de España, porque si nosotros apenas nos recordamos dónde nacimos en México, ¿verdad? Menos en España. En la provincia vasca de Guipúzcoa, en la parte norte de España, a los 16 años sus padres lo enviaron a servir como paje de Juan Velázquez, el administrador del reino de Castilla. Allí es donde tal vez le nace la vocación de ser un militar. Allí está la Flecha Roja, casi colindando con Francia, y que más tarde iba a intervenir él en una guerra contra los franceses. Ahí ven en la parte norte de España, allí nació Ignacio de Loyola, que ya vieron el nombre. En mayo de 1521 entra en una batalla y le dan un cañonazo en un pie. Y esto le va a llevar a que esté en cama casi 2 años, sufriendo mucho, porque no había los adelantos que ahora hay, ¿verdad? Si la sierva del Señor, la hermana Elena G. de White, cuando se rompió la cadera en Santa Elena, hubiera sido en estos tiempos, la hermana White todavía estuviera viva, ¿verdad? Pero en su tiempo no. Por eso un día una hermana por ahí se rompió una cadera y llegó una hermana y en lugar de darle ánimo le dijo, uy, hermana, se va a morir. De eso se murió la hermana White. Así de que no demos de ese tipo de ánimo, ¿verdad? Pero dice que allí en la cama se puso a leer Ignacio de Loyola muchas vidas de santos. No había televisión, no había internet, no había todo ese juego que tenemos ahora de saber los chismes de todo mundo, ¿verdad? A través del teléfono. No había nada de eso de entretención. Hay que se ponía a leer vida de santos. Y claro, inspira. Si usted se pone a leer pura vida de militares, acaba por querer ser militar. Pero él se puso a leer vida de santos y sintió una espiritualidad. Muchas veces la lectura, hermanos, depende de lo que usted lea, en lo que lo hace. Yo una vez me puse a leer un libro de misterios y me puse nervioso. Dice, jamás leo yo estas cosas. Pero cuando leo libros de inspiración, de hombres que progresaron, usted se siente con deseos de progresar. Pues allí Ignacio de Loyola tiene. Y se cuenta la historia que él odiaba a los moros. Hasta el día de hoy, en España hay problema. A los que son de origen musulmán les llaman moros. Y a los judíos que estaban en España les decían marranos. De allí se viene la palabra que nosotros usamos para los puercos, para los cochinos, marrano. Y a los españoles les dicen payos. Así que cuando vaya usted a España, ni diga moro, ni diga payo, ni diga marrano, porque todas son palabras insultativas, ¿verdad? Así que nosotros en México a los españoles decimos gachupines, que tampoco no es muy agradable, ¿verdad? Pero cuando vaya a España evite todas esas palabras, no se las diga porque son insultativas. A nadie le diga moro porque se insulta también. Así que, pero él le tenía un poco de odio. ¿Y por qué odiaba Ignacio al moro? Porque no creían en la Virgen y él era muy mariano. Y dice que una vez iba en el camino conversando en su caballo y al lado iba un moro y el moro le dijo, pues yo creo que existió María pero no fue virgen. Eso fue suficiente porque lo iba a matar. Pero dice que de momento tuvo una visión y le dijo, no mates al moro. Dice, porque no te vas a manchar las manos. Y en esa visión él se detuvo y dijo, bueno,
voy a soltar mi caballo. Si mi caballo sigue al moro, voy y lo persigo y lo atravieso con la espada. Pero si mi caballo no sigue al moro, entonces lo dejo en libertad. Y el caballo parece que no siguió al moro y lo dejó libre. Eso cuenta las historias de la vida de Ignacio. Estamos viendo una experiencia, una vida rápida de él. La experiencia de Manresa es otra historia. Él después allí en Manresa dice que recibió la visión y que le dijo que formara una congregación, y varios monjes, entre ellos Francisco Javier fue uno de los primeros que le siguieron, y ya antes no tenían que estudiar tantos años para ordenarse sacerdotes, sino que rápido se ordenó, y el Papa lo aprobó enseguida su congregación, porque eran dos objetivos que tenía. Uno, ser bien obediente al Vaticano, defender al Vaticano, defender a la Iglesia Católica, y segundo, luchar contra el protestantismo. Y mis hermanos, alguno dirá, ¿hay infiltración jesuítica dentro de la Iglesia Adventista? Sí la hay. Ahora, alguno piensa que un sacerdote se va a sacrificar y meterse de miembro. No. La infiltración es más inteligente, y yo les puedo demostrar muchas infiltraciones que tenemos y ni cuenta nos damos, pero van a ver más adelante. La aprobación formal de esta nueva orden fue concedida por el Papa Juan Pablo III. El 27 de septiembre de 1540 se llamaron a sí mismos la Compañía de Jesús, en latín Societatis Jesu. Y ustedes saben que uno de los objetivos de ellos fue la educación, y empezaron a crear las primeras escuelas. Ustedes saben, la Universidad aquí de Los Ángeles de abogados, ¿cómo se llama? De Loyola. Y ustedes van a cualquier país y van a encontrar las grandes universidades son de Loyola. Y él puso como lema ad maiorem Dei gloriae, a la mayor gloria de Dios. Ese es el lema de los jesuitas. En 1548 empieza a fundar la primera escuela. Les vuelvo a repetir, en Roma está la universidad más grande que puede tener el mundo jesuítico. Murió el 31 de julio de 1556, pero ya había dejado establecida la orden y las reglas para que funcionaran los jesuitas. Uno de los principios de él, el carácter y la filosofía de los jesuitas, es el siguiente. Esto es muy importante. Dice: debo dejarme guiar y mover como el pedazo de cera se deja manejar. Debo de ser como el cadáver que no tiene voluntad ni criterio, como un pequeño crucifijo que se deja llevar de aquí para allá sin dificultad, como el bastón en las manos del viejo que se queda donde aquel lo pone y donde mejor uso puede hacer de él. Así debe ser la obediencia de los jesuitas. Entonces el lema es preinde ad cadáver. Dice, como un cadáver debe ser la voluntad de un jesuita, lo que diga el Padre Superior. Ustedes saben cuántos estudiaron historia de México, sean sinceros. El que no, pues no estudió. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes recuerdan que hubo una persecución en México sobre todo lo que era católico, y se llamaron los cristeros. Después de los cristeros pasó a llamarse sinarquismo. Después de sinarquismo empezó Acción Nacional, y después de Acción Nacional actualmente es el Partido Acción Nacional, el PAN. Esa es la historia. Pero cuando Benito Juárez, que fue seminarista católico, y vio el abuso de la Iglesia Católica a tal grado que en la ciudad de Puebla todas las casas eran del clero, o de los dominicos, o de los franciscanos, o de los agustinos, o de los redentoristas, o de alguna orden. Entonces mandó suprimir, Benito Juárez puso las leyes de reforma. Y en las leyes de reforma dijo que ningún sacerdote más era ciudadano mexicano, y expulsó a todo el clero que no fuera mexicano. Y cerró los seminarios. Y privatizó todas las iglesias y todos los conventos. Entonces no había seminarios, no iba a haber sacerdotes. ¿Qué iban a hacer? Entonces en Nuevo México, donde yo estuve, en un seminario en una ciudad que se llama Montezuma, allí puso un seminario grande. Tuve la oportunidad, como estuve 4 años en Nuevo México, de ir a ver ese lugar de Montezuma que está a 50 millas de Santa Fe. Y allí vi, claro, ya no es seminario, ahora es el edificio, pero yo conocí el edificio donde estuvo el seminario en el exilio,
porque ningún seminarista había en todo México. ¿Y quiénes lo manejaron? Los jesuitas. Todos los libros de texto de los seminarios escritos por los jesuitas. Todos los ejercicios espirituales para sacerdotes, monjas y seminaristas, ¿quién los dicta? Los jesuitas. Tienen un control completo. Pero ¿qué pasó con los jesuitas? Vamos a ver más adelante. Vean la historia. Y estamos a grandes rasgos, hermano. No crean que estoy yo ahondando en una historia que yo tengo como 5 tomos hablando de los jesuitas. Así que, pero ustedes con que comprendan esto va a ser gran bendición. Napoleón Bonaparte dijo: los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Napoleón no los quería. Su jefe es el general de un ejército, no el mero abad de un monasterio. Y el objetivo de esta organización es poder en su más despótico ejercicio, poder absoluto universal, poder para controlar el mundo bajo la voluntad de un solo hombre, el superior general de los jesuitas. Ustedes saben que todos los movimientos que la Iglesia Católica tiene viene de los jesuitas. Los Caballeros de Colón, fundado por jesuitas. El Opus Dei, fundado por los jesuitas. Ahorita va a decir, ¿y qué son los Caballeros de Colón y qué son el Opus Dei? Hermano, no se pierdan estas reuniones porque todo eso en algún tiempo lo vamos a explicar y ustedes van a quedar expertos, van a saber muchísimas cosas. Bueno, en 1773, este Papa, Clemente XIV, que yo creo no había peluqueros en su tiempo porque miren qué melenudo estaba, ¿verdad?, abolió la orden de los jesuitas mediante la bula. La bula es un documento oficial que se llama Dominus ad Redentur. El Señor Redentor desbandó a los 23,000 jesuitas. Ya para esa fecha había 23,000 jesuitas que existían en el mundo y puso a su padre general y a sus consejeros en prisión en las mazmorras papales. Es la única orden religiosa que el mismo Papa dijo, no más, vamos, y sus directores los metió a la cárcel, el mismo Papa. ¿Por qué? Porque se estaban rebelando contra la misma autoridad del Vaticano. Desde entonces se empezó a llamar al padre general de los jesuitas el Papa Negro. ¿Por qué Papa Negro? Porque él usa la sotana negra y el Papa usa la sotana blanca. Cualquier otra invención que ustedes escuchen no es verdad, es por esta la razón. Desobedeció. ¿Se acuerdan de la colonización de las tierras de California? El padre Quino era jesuita y empezó a colonizar la Baja California. Pero en esta fecha suspende la obra y el padre Quino no puede continuar. Entonces la Iglesia Católica manda a Fray Junípero de Serra, que estaba en Guatemala, fundando misiones allá. Le dijo, ya que estás haciendo tan bien, tú y tus misioneros se vienen a la Alta California, o sea, para este lado, y viene a pie desde Guatemala, pasa por Zacatecas, Fray Junípero de Serra, tomando su tiempo, y llega a colonizar y empieza aquí en San Isidro. Y de San Isidro hasta el norte de California funda las 19 misiones. Entre las misiones, pues aquí tenemos aquí en Los Ángeles San Gabriel, San Fernando, y está San Juan Capistrano, Santa Rosa de Lima, y allí siguen todas las misiones fundadas por Fray Junípero de Serra. ¿Por qué no hicieron santo a Fray Junípero de Serra? Porque cada misión dice que dejaba un hijo, ¿verdad? Así que no se portó muy bien por eso. Expulsión de los jesuitas también de España y sus colonias, así que también los expulsaron. Pero Pío VII, 41 años más tarde, en 1814, este papa decidió que el papado tenía necesidad de los jesuitas, por lo que los resucitó. Los revivificados jesuitas empezaron de nuevo desde el principio, con celo renovado por servir al Papa y hacer su voluntad. Pero duraron 41 años castigados. Y fíjense, el poder para volver a resucitar. Después de 41 años, cualquiera hubiera pensado, se exterminaron, se acabaron. No se acabaron, ellos continuaron. Y uno de los grandes poderes de la Iglesia Católica son los jesuitas hasta el día de hoy. El marqués de Lafayette, que fue militar y político francés, escribió: en mi opinión, en cuanto a si las libertades de este país, o sea, los Estados Unidos de América, llegan a desaparecer,
habrá sido por la sutileza de los sacerdotes jesuitas católicos romanos, ya que son los más astutos y peligrosos enemigos de las libertades civiles y religiosas. Ellos han instigado la mayor parte de las guerras en Europa. Cuando yo hablé con los jesuitas en San Juan, Puerto Rico, aquellos dos jesuitas que le dije en la asociación, ellos me dijeron, ¿cuántas iglesias adventistas había en Puerto Rico? ¿Cuántas librerías había? ¿Cuántos pastores? Me dio más datos los jesuitas que el presidente de la conferencia. Para que vean ustedes el control que tienen, no solamente de la iglesia adventista, de todas las demás iglesias evangélicas. Ellos se tienen especializados en dedicar y buscar la forma de detener el avance evangélico. ¿Por qué cree que surgió ahora un papa jesuita? ¿Por qué cree que va a empezar a viajar y empieza a viajar por los países más fanáticos católicos? Porque su lema es detener el avance evangélico. Empezó por Brasil, porque en Brasil el despertar evangélico es tremendo, el despertar adventista es tremendo. Entonces empezó por detener, ha seguido con Ecuador, después siguió con Bolivia y después con Uruguay. Países que son meramente católicos. Entonces dijo, aquí yo tengo que apoyarlos y tengo que parar el avance evangélico. Es increíble en Brasil la cantidad de iglesias adventistas que hay, pero él está haciendo su parte. John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, miren lo que dijo en 1735, 1801, que vivió. No me agrada la reaparición de los jesuitas. Si ha habido una corporación humana que merezca la condenación en la tierra y en el infierno, es esta, la Sociedad de Loyola. Eso está escrito en la historia. André Dupin, un filósofo, dijo, la Sociedad de Jesús es una espada cuya empuñadura está en Roma y la punta está en todas partes, en donde ustedes se imaginan. Y ahora viene la sierva del Señor. Esto es importante. Dice, pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. O sea, la Reforma protestante. Y dice, una vez que pasó eso, entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas. Yo a veces pienso que Satanás, nuestro Dios, está ante un tablero de ajedrez. Satanás mueve una pieza, nuestro Dios le da jaque mate en otra. Satanás mueve otra pieza, el Señor le da otro jaque mate. Y entonces, pero Satanás no duerme. Él está siempre activo y está siempre buscando con astucia ganar terreno. Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Y continúa la sierva, dice, para los jesuitas ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuos, estudiaban el arte de adueñarse de las riquezas y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Conflicto de los siglos, página 249. Y mis hermanos, actualmente, bajo el Opus Dei, fíjense cómo trabaja el Opus Dei. El Opus Dei, una organización formada por los jesuitas, es un sistema económico, político, social. Y en Venezuela y en Colombia encontré a hermanos adventistas que eran parte del Opus Dei. Dice, porque el Opus Dei le dice, tú puedes ser de cualquier iglesia, pero tú eres parte del Opus Dei. Y hermanos creen firmemente en el Opus Dei. Yo hablé con varios en la ciudad de Cali, Colombia, y le dije, ¿cómo usted es del Opus Dei? Dice, no, es que nosotros no tenemos que estar ligados con la iglesia católica, podemos ser adventistas, pero eran parte del Opus Dei y tienen muchas cosas secretas. Es más, también están unidos hasta cierto punto con la masonería. Y entonces me dijo, la hermana White era masona, me dijo uno del Opus Dei. Dice, vaya a ver la tumba, ahí está el obelisco, símbolo de los masones. Y en fin, tienen unos argumentos terribles. Y ustedes vayan al internet, hermanos. No sé si ustedes escuchan algunos sermones o van al internet y lejos de estar chismeando con otros hermanos ven cosas útiles. Ahí está Esteban Bor. Esteban Bor fue mi compañero en Colombia. Pastor Leighton, Bernardo Rodríguez y Esteban Bor
estábamos en el mismo curso teológico en Medellín, Colombia. Y Esteban Bor acaba de jubilarse el 1 de julio aquí en Fresno. Pero ya le sacaron en internet que ya está renegando de la Iglesia Adventista. O sea, todo el que declara y dice las verdades que hay, los males que hay en nuestra iglesia, lo señalan, porque quieren arrullar la iglesia con ciertas cosas que no van con nuestra iglesia, que no van con la doctrina original de la iglesia. Hay algunos hermanos, y ustedes vieron los que querían a favor de que se ordenara a la mujer, todos los Países Bajos, y ya les saben por qué son bajos, porque están bajo el nivel del mar, no porque están chaparra, hay gente chaparra, no, se llaman bajos, están bajo el nivel del mar, que es Bélgica, Holanda, Suiza. Acaban de declarar que a ellos no les importa que la conferencia general diga que la mujer no se puede ordenar, que ellos van a seguir ordenando mujeres. Entonces el espíritu de rebeldía. Entonces otros están luchando que se le quite ya a la iglesia adventista, que ya nada más se llame iglesia adventista, que ya no se llame del séptimo día. Porque al final todos los días son del Señor. Y si estamos luchando por el séptimo día, sábado, ¿para qué? Si ya nadie dice que adventista guarda verdaderamente el sábado. Entonces están atacando por allí, mis hermanos. Y hoy más que nunca, yo no soy alarmista, necesitamos formar iglesias fieles a los principios en los que fue establecida esta iglesia. Y no nos da garantía el hecho que diga yo vengo de segunda o tercera generación. No, lo que nos da garantía son personas realmente convertidas al mensaje adventista. No importa que usted tenga 1 año, 2 años, pero que haya conocido verdaderamente, y la responsabilidad especialmente de los líderes. Y me agrada que haya aquí grupos. Mi esposa y yo estamos por apoyar uno de los grupos que ahora a partir con el doctor Eras ahí en su consultorio para apoyar, pero doctrinarlos verdaderamente con la sana doctrina, para fin de que permanezcan fieles para todos estos zarandeos. Al pastor Esteban Bor lo están criticando, que está renegando de la iglesia, porque él tiene un sermón muy fuerte sobre cómo la mujer no debe ser ordenada. Y lo están criticando. O sea, los que se levanten a decir la verdad, mis hermanos, van a ser que ya está fuera de la iglesia. Y él, gracias a Dios que declaró, dice, yo no estoy fuera de la iglesia, yo me acabo de jubilar. Yo me alegré yo no sé, yo le pregunté al pastor Valenzuela si él me había hecho propaganda, pero di gracias a Dios que me mandaron credencial. Me mandó una credencial la Unión del Pacífico, en donde dice que tengo toda autoridad para predicar, para bautizar, para todo, y me dijo que era pastor emérito. Yo considero un privilegio que me hayan dado esa tarjeta para que yo pueda ser un pastor emérito y pueda predicar en cualquier iglesia y todo. Y eso me da garantía, porque a veces se levanta gente como dice, no, ese renegó, ese lo echaron, ese es un cura jesuita, eso es aquello, y eso pues uno tiene cierta garantía. Yo hoy estuve con el pastor Contreras en la iglesia de Murrieta, y le dije, dice, no, pastor, yo no dudo de usted, digo, no, pero yo le quiero enseñar mi credencial, por si usted me está invitando a predicar, sepa que tengo derecho a predicar, no que estoy aquí por aficionado, ni que estoy renegando de la iglesia, estoy defendiendo lo que yo verdaderamente conocí como la iglesia adventista. Bueno, entonces, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado nosotros con ser fieles. Ya me estoy desviando de donde íbamos. Era un principio, dice la sierva del Señor, fundamental de la orden, que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio, el asesinato no solamente eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que sirvieran los intereses de la iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos de Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. No sé cuántos de ustedes escucharon de un ex sacerdote español, Alberto Magno Rivera. ¿Alguno lo escuchó? Su testimonio, él dio testimonio en muchas de nuestras iglesias. Les voy a enseñar la foto en el otro capítulo de acá. Él tristemente no aceptó la iglesia adventista porque decía que
él quería ser ecuménico y que la iglesia adventista a lo mejor eran las manos o el corazón, pero los bautistas eran los pies. Él decía que todas las iglesias, que no fueran católicas, eran verdaderas. Pero a él era jesuita. Y yo le dije, tarde o temprano, hermano, te van a eliminar. Y me dijo, yo lo sé. Ya más de 10 años que lo envenenaron. ¿Y sabe dónde lo envenenaron? Aquí en San Bernardino. Yo me encontré a la esposa en Oregón el año antepasado. Y me dijo, pastor, cuídese. Dije, gracias a Dios que no soy jesuita. Que los mismos jesuitas se encargaron de eliminarlo. Van a ver la foto de él, estamos los dos juntos, la van a ver ojalá para pasar el próximo sábado. Tomás Carlyle dijo, los jesuitas son la fuente venenosa de la cual surgieron todos los ríos de amargura que ahora sumergen al mundo que ha inundado. Ustedes saben que ellos se preocupan mucho, mis hermanos, porque adquirir las riquezas de las viudas ricas y de las personas que mueren que tienen dinero. Hay un escrito que se llama La Mónita Secreta de los Jesuitas, precisamente secreta, pero gracias a Dios yo la conseguí en Europa. Está en latín, yo traduje, no se las puedo pasar toda, pero le voy a traducir, les voy a poner la próxima vez algunas partes para que la vean. Hay un proverbio español que dice, no confíes tu mujer a un monje, ni tu dinero a un jesuita. Porque aparte de que se maneja el dinero, se maneja en San Luis Potosí se llevaron por lo menos un abogado andaba buscando a un jesuita que nos fue a dar un ejercicio espiritual porque le llevó a la mujer y no supo ni dónde la dejó. Después apareció y casi que también mataba a la mujer, enojadísimo porque la enamoró. Después dice, proverbio francés, cuando dos jesuitas se encuentran, el diablo siempre está presente. Juan 23 dijo, quiero ir al cielo para saber en qué consiste la pobreza de los franciscanos y la obediencia de los jesuitas, porque los jesuitas se rebelan cada rato contra el Vaticano. ¿Cómo pretenden los jesuitas controlar la iglesia adventista y otras iglesias evangélicas? Dice, por medio del método. La infiltración, esta perversa estrategia consiste en fingirse adventistas. Estos del Opus Dei eran muy adventistas, es más, tenían cargos en la iglesia. Y yo le pregunté al pastor, ¿cómo se comportan estos hermanos? Dice, desestabilizan totalmente las juntas de iglesia. Siempre las juntas de iglesia se vuelven un pandemonio, dijo el pastor. Yo espero que aquí no esté ningún infiltrado, pastor. Yo no tengo acceso a sus juntas, pero creo que son todas en armonía, en santa paz, en alegría, con gozo, el Espíritu Santo revoloteando ahí arriba. Pero una junta, yo les digo, que pasa más de una hora, el Espíritu Santo se va y el diablo se posesiona de la junta. Una junta que es pura legata, no está el Espíritu Santo. Yo llegué a una iglesia, hermanos, la iglesia del este de Los Ángeles, Didman, antes Didman, ahora Panamericana, que me acuerdo que me dice, pastor, llego y la plataforma sin alfombra. Digo, hermano, ¿y por qué no tienen alfombra? Pastor, que no nos ponemos de acuerdo. Unos hermanos quieren de un color y otros de otro color. El pastor anterior, pastor Chester Robinson, se llevó 4 horas alegando y no nos pusimos de acuerdo. Digo, ¿pero tan sencillo? Ah, sí, ¿a poco usted se cree mejor que el pastor Robinson? No, mejor que no. Mejor que él no. Pero a lo mejor con la asistencia del Espíritu Santo puedo dar una salida. ¿Cómo le va a hacer? La junta. Dije, hermano, la alfombra se va a poner del color del que la pague. Y se levantó una hermana, Shurila, casada con un húngaro, por eso el apellido es raro, nicaragüense ella. Pastor, yo lo pongo, yo pago y yo pongo el color que quiera. Amén. Y al que no le guste, al mes lo cambia y le pone el color que quiera. Y así estrenamos siquiera 12 alfombras al año. Me tocó vender esa iglesia y era la misma alfombra, no hubo necesidad de cambiarla 12 meses. A veces, hermano, queremos alegar por alegar. Esto es santo, tenemos que respirar el Espíritu de Dios en cada reunión, en cada cosa. Y este pastor en Cali me dice, pastor, esta gente, ¿son los del Opus Dei?
Ya los tenían fichados. Le digo, hermano, bórrelos o échales agua bendita o a ver qué hace con ellos, pero haga algo. La infiltración, esta perversa estrategia consiste en fingirse adventista, ingresar en la iglesia como cualquier miembro, fingiendo una conversión que nunca existió, y una vez dentro de la misma comenzar una tarea sutil e insidiosa en equipo con los otros infiltrados de acuerdo con los objetivos cuidadosos planeados por el Vaticano, y sobre todo contar todo lo que pasa. Yo no he conocido, a lo mejor esta es la iglesia la excepción, pero yo no he conocido ninguna iglesia que cuando hay una junta de iglesia yo ya ni les digo nada, porque eso decía, hermanos, por favor, lo que se dice aquí no lo digan. Yo les digo, hermanos, lo que se dice aquí, díganlo, porque nosotros somos al revés. Cuando usted dice díganlo, no lo van a decir. Cuando usted dice no lo diga, es que lo van a decir. Y saliendo, y luego le viene a reclamar uno, usted lo dijo en la junta, a mí me lo dijeron. ¿Y quién se lo dijo? Ah, no, nadie sabe. A Dios gracias que nuestra iglesia adventista no tiene secretos. Que lo que pasa en la conferencia general de ratito, hasta el hermano más sencillo ya sabe el chisme. Porque no es una iglesia de secretos, a Dios gracias. En cambio, la iglesia católica sí tiene muchos secretos. Los caballeros de Colón, alguno de ustedes habrá visto el juramento, dice que si tiene que envenenar, y eso fue lo que le aplicaron a mi compañero Alberto Magno Rivero, lo envenenaron. La espada, el puñal, la pistola, lo que sean para eliminar algo que ellos quieren, lo usan. Ese es el principio de los jesuitas. Con sutileza, lo mejor que puedan. A Dios gracias que los que envenenaron a este compañero están en la prisión. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Desde tiempos del apóstol Pablo había infiltración. ¿Y quién propicia esa infiltración? Satanás, el diablo. Ese es su propósito, mis hermanos, desestabilizar, crear en lugar de una iglesia armoniosa, feliz, contenta, crear insidias, chismes, que dice uno, en lugar de respirar un aire de santidad, respira uno algo raro. Y saben una cosa, su servidor que ha estado en tantas iglesias, yo hay iglesias que llego y me siento con un ambiente pesado, difícil hasta de predicar. A Dios gracias que aquí todos los sentidos, si no, no me hubiera quedado. Ustedes son gente buena, sencilla, muy linda. Quizá no todos son sabios, pero ya casi. Pero hay iglesias, mis hermanos, que se siente un ambiente dificilísimo. Y digo, hay algo aquí. Y una de ellas se me tocó a mí. Y había algo, había mucho. ¿Saben qué hacía algunos de los hermanos, y no jóvenes, ya medios maduros? Los sábados al terminar el último culto, se iban a los restaurantes y a cantar que Cherokee, eso que se puede, nomás le faltaba emborracharse. Y después se iban tan emocionados que se iban a los garajes de sus casas a bailar. Y todos con cargo. La secretaria de iglesia, la tesorera, el hermano que era no sé qué, y todos en el bailongo. Pero el sábado, y para los puestos, cuidado, no les dieran porque los peleaban. Confundían la iglesia con un club. Y eso es lo que está pasando en muchas de nuestras iglesias, hermanos, que ya no son iglesias, son clubs, porque allí se ayudan, allí se ven, allí toda la semana estar casi mudos en sus trabajos, ahí se abrazan, ahí se ríen, ahí se gozan, y si el pastor Argumedo pues se ríen más, entonces se la pasan bien. Pero las iglesias no son club, son la casa de nuestro Dios, en donde recibimos y nos comunicamos con Dios a través del Espíritu Santo y recibimos ese poder para estar contentos, tener paz en nuestra alma, poder enfrentar los problemas, dificultades, enfermedades de esta vida tan difícil. La sierva del Señor no se equivocó, que dijo que en los últimos días iba a haber conferencias enteras, mis hermanos.
Pero ninguna conferencia vayan con el presidente o con la presidenta aquí tristemente y pregúntenle si esta iglesia, esta conferencia está perdida. No, 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 no. Ninguna conferencia acepta, mucho menos ninguna iglesia. Y si empieza usted a hablar fuerte, no, que ya no venga, quítenlo, nos incomoda. Nosotros somos pueblo santo, real sacerdocio. Dios quiera, mis hermanos. ¿No se han cansado? Ni yo tampoco. Le vamos a seguir un poquito más porque el otro es muy largo. Ahora sí les falló, ¿verdad? Esta es la segunda parte y vamos a adelantar un poquito. Los tres primeros jesuitas fue Ignacio de Loyola, Pedro Fabro, Francisco Javier. Esos fueron los tres. Y luego viene al famoso que más le añadieron, el Papa Negro, Pedro Arrupe, superior de los jesuitas del 65 al 83, español, que los papas lo traían de la oreja. ¿Por qué? Porque él hizo algunos experimentos raros. Empezó con los sacerdotes obreros en Francia. Dijo que todos los sacerdotes debían salir y trabajar en las fábricas y acabaron por hacer un desastre. En Cuernavaca, México, empezó a formar un grupo de sacerdotes usando el psicoanálisis y quedaron todos locos. Pero vamos a ver un poquito de Pedro Arrupe. Nació en Bilbao, España, en 1907, murió en Roma en 1991. Escribió un libro muy interesante que dice Yo viví la bomba atómica, porque él estaba cuando las bombas que hubo ahí está donde él nació, muy cerca de donde nació Ignacio de Loyola. Pero él estuvo en Nagasaki, donde fueron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. En agosto 6 de 1945, ustedes saben, a las 8 de la mañana, Little Boy, que fue hecha en Álamos, Nuevo México, ahí fue donde están fabricando estas bombas. Yo quise ir, pero no me dejaron entrar, solamente hay un pequeño museo y vi una réplica de esta bomba que se llamaba Little Boy, y cuando explotó dejó 70,000 muertos de un solo estallido. En agosto de 1945, el 9 a 3 días en Nagasaki, la FedMen con 40,000 muertos también de un solo estallido. Estas dos bombas, él las vivió y él estuvo allí y se hizo famoso por esta explosión y ese libro que él estuvo allí. Él tuvo el Papa lo bendijo porque hizo mucha obra, pero eso quizá lo engrandeció y se rebeló. Después está Pierre Teilhard de Chardin, que nació en Francia. Él dijo, el cosmos y todo lo que hay y en él se desarrolla a partir de la materia inerte, sin vida, mediante sucesivas etapas de desarrollo y a lo largo de muchos miles de millones de años. En cierto momento el Homo sapiens apareció, así comenzó la historia de la humanidad, totalmente con teorías evolucionistas. ¿Y de qué era? Jesuita. Y es famoso todavía la iglesia. O sea que, en otras palabras, nosotros venimos del mono. En Argentina me encontré una joven en una provincia que fuimos, no sé si... allí, Bahía Blanca. En Bahía Blanca salió una joven argentina muy simpática, estudiante, muy, como ellos dicen, muy sesuda, y me dijo que me iba a probar que nosotros descendíamos del mono. Y empezó a hablar y hablar, ya me tenía cansado, tenía como media hora. Le dije, mira, al final cada quien escoge sus antepasados que quiera. Si tú quieres que vienes de allá del mono, yo no, le digo, yo sigo creyendo en el sistema creacionista. Si tú sigues creyendo en eso otro, parece que ya me dijeron que ya me calle porque ya no quiero funcionar. Ahí está. Pero aquí vamos a quedarnos para el siguiente sábado, que vamos a continuar los jesuitas, que quiero que sepan lo de la mónita secreta de los jesuitas y también a ver si tenemos el juramento de los caballeros de Colón, que es muy importante, para que ustedes vean que es una realidad. En una ocasión en Fresno estaba un caballero de Colón y me dijo, yo soy del grado 33 y lo que usted ha dicho es cierto. Y le digo, ¿y usted cómo me prueba que es del grado 33? Y me puso así la mano, su anillo con el grado 33. Entonces, ellos también usan un poquito parecido a la masonería, también están por grados. Y me probó que él era caballero de Colón y dijo, eso es verdad. Dice, y si usted sigue predicando contra nosotros, a usted también lo eliminamos. Le dije, qué miedo, ¿verdad?
Sí, el ángel de Jehová acampa en derredor del que le temen, los guarda y los defiende. Hay alguien más poderoso que los caballeros de Colón, y es el ángel guardián. Y mi ángel, yo sé cómo se llama, porque desde que era niño, apenas empecé a hablar, yo le empecé a decir Juanito, y se llama Juan. Dice mi mamá que todavía ni hablaba bien y ya hablaba, yo jugaba con Juanito. Y una tía llegó y dice, oye, ¿no estará loco? Dijo mi mamá, no está loco. La loca eres tú, que no entiendes que él tiene su ángel guardián y él juega con... Siempre lo convidaba y siempre jugábamos muy contentos. Y siempre me ha cuidado muchísimo de peligros bien difíciles, mis hermanos. Y siempre ha estado Juanito allí a mi lado. Les cuento la historia media melosa si la quieren. Mi abuela me llevaba en un tren. El tren se llamaba La Burra. Un tren que caminaba de Fresnillo a Aguascalientes. Y se llamaba La Burra porque iba, era de vapor. La hermana dice que sí, a lo mejor también se subía en la burra. Iba así, chaga, chaga, chaga. Y mi pobre abuela ya grande me llevaba chiquito en brazos con una tía a San Felipe, Guanajuato, y me puse muy malo de diarrea y ya me estaba deshidratando y todo, y mi abuela, y yo llore, que llore, que llore, como tu nietecita que le picó la hormiga, Pastor Valenzuela. Le picó la hormiga a la nietecita de esta semana. Le hablo por teléfono, estaba la nietecita ya está atrás, llore y llore. Digo, pastor, ¿qué le pasa? Dice, le picó una hormiga a mi nietecita. Y así yo iba, llore, que llore. Y dice mi abuela, yo no sabía qué hacer en ese tren, y contigo con una fiebre y con una diarrea, y digo, se me va a morir en el camino. Dice que un joven se levantó y le dijo, señora, ¿me permite? Déjeme yo ayudarle con el niño. Dice, te regresó como a los 20 minutos sano y salvo, no tenías nada. Dije, era Juanito, que iba atento a mi salud. Así que, hermanos, no estamos solos. Yo creo firmemente en los ángeles guardianes, y nosotros tenemos ángeles. Antes le rezaba, pero mi esposa me enseñó que ya no, porque a él no hay que rezarle, hay que rezarle a Jehová. El Señor nos lo manda que nos cuide. Yo antes decía, angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares de noche y día, no me dejes solo porque me perdiré lo que haría. Pero luego me dijo, no, al angelito no se le reza. Entonces, el ángel de Jehová acampa en derredor de que le teme, los guarda y los defiende. Y en lugar de decirle a Santa Mónica, como me echo en esta cama, me echaré en la sepultura a la hora de mi muerte, bendecime Virgen pura, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me harás estar confiado. Ese es un cambio, esa es una transformación. Eso es, mis hermanos, una conversión de lo que teníamos a lo que verdaderamente nos enseña la palabra de Dios. Y el Señor nos cuidará y nos protegerá, y no tenemos que temer nada, absolutamente, ni que no tenemos dinero, ni esto, ni lo otro. El Señor le va a proveer en abundancia si somos fieles. La próxima vez será la segunda parte, y muchísimas gracias, Dios los bendiga. Gracias, pastor, por la oportunidad.